Cuando quiera. ¿Ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando. Ah, listo. Buenas noches, mi nombre es Laura Molina, soy estudiante del programa SIGPA y en esta noche vamos a hablar de la ordenación documental. Entonces, la ordenación documental es la segunda fase del proceso de organización de archivos. Esta consiste en una ubicación secuencial de estos documentos que ingresan a un expediente o un trámite y se ponen uno detrás del otro, tomando como referencia entonces la fecha en la que se expide ese documento. Tiene que tener un orden coherente y por eso de aquí depende qué tipo de ordenación se va a utilizar, si es cronológica, si es numérica, otras que vamos a profundizar más adelante. Adicionalmente, se debe realizar una depuración de esos expedientes y luego la foliación de los mismos. Es importante para nosotros como estudiantes SIGPA reconocer este proceso, ya que nos permite en nuestro ámbito laboral garantizar el correcto uso y tratamiento de los documentos de información. Vamos a explicar el orden original, el principio del orden original, el cual es uno de los principios fundamentales de la teoría archivística, donde se expresa que en la disposición física se debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es importante porque así cada unidad documental estará conformada por los documentos que le corresponden. Al ver una unidad documental con estas condiciones se ve reflejado un orden y una creación y un uso de la documentación razonable. Ahora vamos a indicar cómo se lleva a cabo el proceso de ordenación documental al interior de un expediente y sus actividades complementarias. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Un expediente puede ser organizado de forma onomástica, es decir, por los nombres de las personas, principalmente por sus apellidos. Puede ser toponímica, que es la ordenación de acuerdo al lugar. Puede ser de acuerdo a la temática, es decir, al asunto que contenga el documento, o puede tener un sistema alfanumérico donde incluye un orden alfabético y un orden numérico de cada uno y se va asociando uno al otro. Cada entidad determina cuál es la mejor metodología de acuerdo a sus necesidades. Al ingresar un documento, qué le va a resultar más fácil y qué le va a resultar más beneficioso a la entidad de acuerdo a lo que están solicitando y de modo que sea recuperable en cualquier momento. Vamos a explicar dos sistemas de ordenación documental. El primero de ellos es el alfabeto. Esta ordenación consiste en tomar las letras del alfabeto y asignarle a cada documento una de esas letras. Puede ser de la A a la Z. Tiene que tener este orden coherente y puede ser organizado también de acuerdo a la razón social de la empresa o la entidad que lo produzca. Según el nombre de la persona, puede identificarse como en un ámbito con un color. Hay otra forma, otro sistema, que es el sistema temático, que lo mencionábamos ahorita, que es donde usted utiliza el asunto del documento o del trámite, el tema, lo que contiene, y en ese caso se tiene en cuenta las necesidades administrativas y el correcto uso de la información. Veremos ahora qué tipo de condiciones se tienen en los archivos, ¿cierto? De acuerdo al depósito y demás. Entonces hay unas condiciones que son generales. Entre las condiciones generales está la ubicación, que haya cero humedad en nuestros archivos, ¿cierto? Porque podemos perder información muy importante y con un alto valor. Tenemos que tener en cuenta los aspectos estructurales, que haya alta resistencia mecánica para evitar deterioros, que haya un problema, que tengamos pérdida de los folios y demás. Y se debe tener, por ejemplo, 2.20 metros de alto en los estantes para tener en cuenta y de acuerdo a las pinturas, todo tipo de aspectos que hagan parte de la estructura que puedan afectar el archivo. Vamos a tener también en cuenta las condiciones de almacenamiento, que haya realmente capacidad de almacenamiento, ¿sí? Que no terminen, como lo llamamos nosotros de alguna otra manera, arrumados en cierta parte, y que esto haga que los documentos y demás empiecen a tener daños. Vamos a tener en cuenta la distribución.
Entonces, que hayan diferentes zonas, distribución en el espacio. Es que esté el área para el servicio de atención a las personas, el área de aislamientos, las áreas técnicas y diferentes zonas de trabajos archivísticos que den cuenta al funcionamiento del archivo de manera correcta. Tenemos además condiciones ambientales y otros. Entre los ambientales hay que tener presente la temperatura que necesitan los archivos y los documentos para no ir perdiendo contenido gracias a una humedad. Entonces, es de acuerdo a lo que soporta el papel, ¿cierto? Que es una temperatura entre 15 a 20 grados, con una fluctuación diaria de 4 grados Celsius. La humedad debe estar entre el 45 y el 60%. Vamos a tener en cuenta la ventilación, ¿cierto? Que la ventilación que ingrese sea continua y haya permanente aire en el archivo. Que el filtrado de aire y la iluminación sean la correcta, porque incluso las luminarias pueden afectar los documentos y a largo plazo hacer que perdamos información. Otros aspectos que debemos tener en cuenta: se debe contar con extintores de CO2, se debe contar con una señalización adecuada y una limpieza en el lugar, ¿cierto? Para evitar animales y demás que puedan afectar los documentos. Bueno, esto era lo que deberíamos tener en cuenta en la organización de este video. Les agradecemos mucho por el espacio. Ordenación documental. Esta consiste en la ubicación secuencial de los documentos de un expediente o trámite, tomando como referencia la fecha de tramitación. El principio del orden original es un principio fundamental de la teoría archivística. Se deben respetar las secuencias de los trámites que se producen, importante porque se refleja la creación y uso de los documentos. El proceso de ordenación. Se deben tener en cuenta que cada entidad determina de acuerdo al expediente en mención cuál será el mejor método. Al ingresar un documento, la información debe ser recuperable. Hablamos de dos métodos. Vimos el alfabético, que consiste en asignar una letra del alfabeto a cada documento, y el temático, que es utilizar un orden de acuerdo al asunto, tema de contenido. Vimos que hay condiciones generales, estructurales, ambientales de un depósito de archivo. Entre las generales está la ubicación, que no hayan riesgos por humedad, inundación, que esté lejos de industrias que sean potenciales peligros para el archivo. Que entre los aspectos estructurales, que se usen estanterías de 2.20 metros de alto, que pueda soportar una carga mínima de 1200 kilos por metro cuadrado, y en la distribución que se puedan diferenciar las zonas en un archivo, de modo que haya custodia, recepción, organización y tratamiento. Las estanterías están acorde con las dimensiones de las unidades que se vayan a contener. Cada estantería debe tener más de 100 metros de longitud. En la distribución de las estanterías, estas no estarán recostadas sobre los muros, deberán contar con un sistema de identificación visual, y en las condiciones ambientales incluye condiciones acordes en humedad, filtrado de aire, y condiciones generales incluye aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento y distribución. Otras condiciones: evitar polvo químico y agua, contar con alarmas contra incendio y robo, proveer la señalización adecuada para encontrar los equipos de atención de desastres prontamente, y así garantizar también la limpieza de las instalaciones. Eso fue todo. Mil gracias.